María. María es ejemplo de mujer. Hablemos de intimidad. Hablemos de amor. Hablemos de la mamá. Ima, Ima, Ima. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Encuentro. Como saben, en IMA lo que buscamos es comprender a profundidad la intimidad. Ese es como nuestro objetivo final, llegar a hablar siempre desde la intimidad, desde lo que somos. Y bueno, ¿cómo hablar de la intimidad si no es abriendo nuestra propia intimidad? Entonces, en el podcast de hoy quiero compartirles mi historia, lo que yo viví, lo que yo pasé y las soluciones que fui encontrando en el camino y de poder comprender también desde la parte biológica qué es lo que estaba pasando conmigo. O sea, esta historia que yo viví, que no llegué a comprender qué pasaba con mi cuerpo, con mis emociones, incluso con mi espiritualidad, ¿no? Cuán relacionada estaba todo esto a un factor común, cómo pueden influir las hormonas en nuestra vida y cuáles son las consecuencias negativas. Por un lado, el sobrediagnóstico que hay de determinados entornos y por otro, el repartir anticonceptivos a diestra y siniestra como si esa fuese la solución para cualquier tipo de problema relacionado con las hormonas femeninas. Sí, efectivamente, Ana, ya habíamos platicado en el podcast anterior de lo que hacen los anticonceptivos en el cuerpo de la mujer y el por qué los doctores lo reparten a diestra y siniestra, porque vieron en los anticonceptivos una solución, entre comillas, de salud, pero no están atacando el problema de raíz. Y creo, y ahora es lo que queremos hablar específicamente, es que ese problema de raíz también implica en la intimidad de la persona el desconectarse con su ciclo y con ella misma, ¿no? Así es, Lu. Bueno, mi historia va desde los 13, porque la historia de todas las mujeres debería empezar con este proceso de menarquía y de muchas cosas que tal vez no aprendemos desde esa edad temprana. Fíjense que yo tuve una bendición muy grande en tener una mamá que era orientadora familiar, que siempre trató todos los temas de sexualidad, todos los temas del cuerpo, con mucha naturalidad, con mucho pudor, con muchísimo respeto, con mucho amor. Entonces, para mí nunca fue un tema para nada tabú, no era nada escondido, sabía que eran cosas que podía hablarlas con mamá. Pero a veces hay cosas que mamá tampoco sabe y tampoco conoce. O sea, más allá de decir, bueno, vas a empezar un periodo distinto, esto se llama menstruación, esto y el otro. Por ejemplo, el tema de saber que habían distintas fases dentro del ciclo, que estas fases implican cambios en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida social. Son cosas que mi propia mamá también la ha ido compartiendo conmigo ahora que yo me he involucrado más en esto. Hemos podido compartir ya en una edad ya adulta, ¿no? Pero son cosas que tal vez a mis 13 años, si lo hubiera sabido, lo hubiéramos manejado, tanto mamá como yo, de un modo distinto. Que creo que eres de las afortunadas porque muchas veces este tema sí es tabú, muchas veces con mamá no se toca el tema, solo estamos efectivamente transmitiendo en este mensaje negativo, ¿no? Como el chin, o sea, ahora empiezan con los ciclos menstruales y con este dolor que pasé yo como mamá, también se lo voy a pasar a mi hija. Entonces, bueno. Una bendición muy grande. Cuando tenía yo 15 años, pasamos por una situación familiar bastante complicada y es que uno de mis hermanos, el menor, tuvo una enfermedad muy grave, una enfermedad autoinmune y estuvo mucho tiempo, como 7 meses más o menos, en el hospital en terapia intensiva. Y esto obviamente trajo un desmembramiento familiar muy, muy fuerte y mamá y papá se volcaron sobre el pequeño enfermo e incluso fueron a vivir con él en el hospital y yo un poco a los 15 años me quedé con ese rol más o menos de mamá de la casa, de tener que atender a mis otros 2 hermanos, seguir viendo por mis estudios y estar pendiente de todas las necesidades de la casa, ¿no? Justamente en esa época yo todavía no lo consideraba algo tan importante. Para mí la menstruación se reducía solamente a los 3, 5 días de sangrado y ya está. Considerando también que los primeros años, dime si me equivoco, Lu, pero creo que los primeros 2 años no hay una regularidad en las niñas, ¿no? Mi primera menstruación fue a los 13 años, yo tenía 15, entonces desde ese entonces nunca había tenido
ciclos completamente regulares y no me había preocupado de este tema. ¿Qué es lo que pasó? Que a mis 15 años empecé a tener periodos un poco raros, un poco más largos de lo normal, con sangrados más abundantes. Como que se lo atribuí a un tema emocional, tal vez a lo que estaba pasando con mi hermano. Y me preocupó mucho mamá, me preocupó mucho tener que llegar donde ella con un problema nuevo. Ya estaba pasando por un problema lo suficientemente grave con mi hermano. Yo decía como, encima voy a venir yo también a darle otro problema, ¿no? Y decía, bueno, no es tan grave, no es tan grave, no pasa nada. Pues, Ana, creo que lo que te pasaba es que efectivamente al estar estresada, al estar guardando todas estas cosas que te tocó guardar, tu cuerpo reaccionó de cierta manera. Y de verdad es que es impresionante cómo tenemos una sintonía con nuestro cuerpo y el estrés también se ve reflejado en nuestros ciclos y siempre cambia, bueno, en algunas mujeres cambia más que en otras, así como el estrés en algunas mujeres, por ejemplo, les da colitis o les sale granitos o les da insomnio o muchas veces el estrés se ven ciertos síntomas y no somos conscientes de que también en nuestros ciclos. Entonces, este cambio que te estaba pasando hormonal es también una respuesta de tu cuerpo a estar en este sentido de alerta y uno de los efectos secundarios es que efectivamente todo el sistema reproductivo pues pasa como a segundo término en nuestro cuerpo. Entonces ahí se estaba viendo reflejado que traías el cortisol muy alto, seguramente. Ujú, ujú. Sí, es que de hecho era una situación en la que mi hermano nunca llegaba a estar completamente estable. Había riesgo de que se muera todos los días prácticamente. Entonces vivíamos, Dios. creo que la palabra es eso, es alerta. O sea, vivíamos en estado de alerta de que sonaba el teléfono y siempre estábamos esperando que nos llamen a decir pues que se había ido. Gracias a Dios ahora es un milagrito con patas, entonces esa historia termina muy bien. Y bueno, y la mía también. Pero ¿qué es lo que pasó en ese momento? Y tuve un periodo muy largo, fueron casi 90 días y muy abundante. Entonces ahí ya me empecé a asustar y llegó un día en el que literalmente pensé que me iba a morir. O sea, hubo un día en el que ya me empecé a sentir realmente mal y dije, pues no, estoy perdiendo muchísima sangre. Y ese día ya muy asustada fui y le conté a mi mamá. Obviamente mi mamá me mandó, se imaginan a dónde, por no habérselo dicho a tiempo, por no haber actuado a tiempo. Y bueno, muy amorosa, enseguida me llevó a hacerme exámenes con los respectivos médicos, ginecólogos, endocrinólogos y la solución fue inmediata, pastillas anticonceptivas, ¿no? Así es. No Bueno, sé. lo que tú traías era algo, si ya era de urgencia, o sea, 90 días de sangrado, no es una menstruación, es algo diferente, que la verdad es que ahorita desconozco que te haya pasado, porque justamente para poder dar un diagnóstico se necesitan hacer muchos estudios de la mujer. Y ahorita, pues así como que a largas palabras, sí podría decir que efectivamente era algo un sangrado inusual, no es una menstruación es una respuesta a la ovulación. Siempre nuestro endometrio reacciona a sangrar cuando después de una ovulación no hubo embarazo. Entonces, cualquier sangrado inusual no es menstruación y lo que te estaba pasando ya eran 90 días de bastante sangrado y ya es un tema de urgencia. Entonces, ahí sí, los doctores optaron, pues, justo por la medida drástica que fue el anticonceptivo, pero ahí lo que pasó es que desconectaron tu cuerpo de las hormonas reales, porque no fue un anticonceptivo de un día o dos o un mes, ¿no? Sino fueron de años enteros, ¿no, Ana? Sí, así es. Además, porque lo que pasó es que empecé a tomar los anticonceptivos y inmediatamente me regulé, periodos súper regulares de 28 días como un reloj. Pero me pasó que todos los efectos secundarios que vienen en el papelito, les pegué a todos. O sea, subí muchísimo de peso, me empezó a salir vello en toda la cara.
estaba muy cansada todo el tiempo, somnolienta, me quedaba dormida, donde me sentaba me quedaba dormida, muy llorona, muy mal genia, con muchos dolores de cabeza, trastornos de sueño. O sea, esto empezó a afectarme de muchísimas maneras, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que el momento que yo intentaba suspender la toma del anticonceptivo, inmediatamente perdía mi periodo. Se acababa, no volvía a menstruar. Y obviamente eso también es como una señal de alerta, ¿no? O sea, yo decía, a ver, aquí algo está pasando. Entonces los volví a tomar y otra vez era regular, pero yo me daba cuenta que estos eran como reglas falsas, o sea, que dependían totalmente de la toma de una pastilla y que no estábamos encontrando realmente cuál era el origen del problema, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando en alguna conversación que tuvimos justamente Ana y tú explicaban esto, ¿no? De cómo los anticonceptivos justamente es esto lo que producen como reglas o periodos falsos que no son en realidad una menstruación normal. Así es, Ana. Creo que aquí ahorita acabas de tocar dos puntos. Me voy a regresar tantito a cuando dijiste que te empezaste a tener todos estos síntomas, vello en la cara, cansancio, subiste de peso, que son algunos de las consecuencias secundarias que pasan con los anticonceptivos. Pero fíjense cómo Ana no se dio cuenta por todos esos síntomas de que era alerta hasta que realmente lo que empezó a ver fue que desaparecía su sangrado. Y eso sí nos tenemos, gracias a Dios, sí vemos como sangrado es igual a foco rojo. Y sí, sangrado es igual a foco rojo. Pero también todos estos otros síntomas de cansancio, en la cara, cambio, o sea, cualquier cosita tenemos que tener esa sensibilidad para así reconocerlos como un síntoma de alerta, que ahí empezaba justo una bola de nieve que empezaba a crecer y empezaba a crecer y el problema creció. A mí lo que me gusta decir cuando una mujer está siendo consciente de su ciclo es como cuando vas al dentista, que te hacen limpieza y te quitan el sarrito de tus dientes antes de que se vuelva carie. Cuando llegas al dentista y le dices, tengo una carie y te tienen que sacar la muela, es porque ya empezó un problema desde el sarro y del sarro se iban quedándose las bacterias que después efectivamente se convierte en una caries si no quitas ese sarro. En cambio, cuando una mujer es consciente de su ciclo, es como si fuera a hacerse limpieza constante al dentista. Es algo que tal vez ya lo tenemos en cuanto a la sociedad consciente de que es necesario ir al dentista. Entonces, deberíamos de tener esa naturalidad para también ser conscientes de qué nos está pasando con nuestro ciclo, porque son síntomas que las mujeres no las podemos obviar y no podemos decir te haces la fuerte con esos cólicos o te haces la fuerte con ese dolor de cabeza o te haces la fuerte con este metabolismo que te está cambiando. Entonces, qué bueno que lo dices, Ana, para que cada vez vayamos siendo más sensibles en reconocer nuestros ciclos. Y el segundo factor que estabas diciendo es que así es, los anticonceptivos, cuando te dejan sangrar, es porque la mujer está acostumbrada a sangrar mensualmente. Vamos a regresar un poquito. Las hormonas son un vaivén, ¿sí? O sea, tenemos estrógeno arriba, progesterona arriba. Si el estrógeno está arriba, la progesterona está abajo. Si la progesterona está abajo, el estrógeno está arriba. Es como un sub y baja, ¿sí? Y estas son hormonas naturales que tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, todo nuestro cuerpo va en sintonía a estas hormonas, no únicamente el sistema reproductivo, sino nuestro cerebro reacciona distinto, nuestros huesos funcionan distinto. Vaya, o sea, te voy a decir, hasta la manera en la que el corazón bombea la sangre es distinta en nuestra etapa con estrógeno alto que con nuestra progesterona alta. Así de claro. Imagínate, si el corazón bombea la sangre, imagínate todos los demás órganos, cómo están organizados de esta manera cíclica, ¿sí? Entonces, en el momento en el que los anticonceptivos llevan ese orden, llevan con unas hormonas sintéticas, porque no son iguales a las hormonas que produce tu cuerpo. Es por eso que la cabeza, el cerebro, le dice a los ovarios, que son los que producen estrógeno y progesterona, les dicen, quédate guardadito, no vas a producir ni estrógeno ni progesterona porque estamos recibiendo
unas hormonas parecidas a las que tú haces, pero como no son iguales, no las vas a producir. Las va a producir esa pastillita que estamos acostumbrados a recibir día con día. Es por eso que tus hormonas se quedan guardadas. Y es por eso que la mayoría de los anticonceptivos no te hacen no ovular. Otros sí te hacen ovular, pero la mayoría habría que ver qué tipo de anticonceptivo es. Entonces, al no ovular, al no llevar tus hormonas reales de lo que estábamos hablando en este sub y baja, y te dejan ciertos días libres para que se produzca este sangrado y hacen al endometrio, que es la parte del útero que sangra en una menstruación. Entonces tú lo ves como un sangrado igual a menstruación, pero realmente no es un sangrado igual a menstruación, porque menstruación es el sangrado después de una ovulación. Ese sería el significado de menstruación. Entonces, al no haber ovulación, no es una menstruación, es un sangrado irregular, es un sangrado anormal, pero las mujeres piensan que al ver sangrado es igual a menstruación. Y es ahí el grave error y el grave problema que tenemos al llevar muchos años anticonceptivos. Y bueno, yo los tomé, los tomé por muchos años. Es que aquí también hay un factor en mi historia, que aquí es cuando vamos destapando eso de la intimidad para que se produzca este encuentro. Hay un factor muy íntimo que les voy a contar, y es que esta situación, todo este detonante, digamos, que se da a mis 15 años, coincide con un tema mío personal, el más íntimo, el más profundo y el que más podía marcar toda mi vida, y que es mi decisión vocacional. Eh, Como sabes, Lu, yo soy consagrada, y mi vocación de ser esposa de Jesús la vi desde muy pequeña. Desde los 11, 12 años yo ya le decía a Jesús que quería ser su esposa. Y, y más o menos a los 15 años es que siento este llamado, este gran misterio que es la vocación, y que no se puede explicar, pero que uno lo lleva dentro, ¿no? Y cuando yo decido darle mi sí al Señor y entregarle eso, mi juventud, mi vida, todo para ser solo de Él, es cuando coincide con este momento en mi vida en que me empieza a pasar esto que yo no sabía qué era, o sea, esta irregularidad con mi ciclo, y a la que tampoco di tanta importancia. Y mira aquí por qué yo quiero hablar tanto sobre la ciclicidad femenina, o sea, por qué es que creo que es una necesidad urgente crear estos espacios. Yo siempre pensé que la menstruación estaba ligada únicamente con el tema de una vida matrimonial. Al querer consagrarme en celibato, en castidad perpetua para el Señor, de alguna manera le quité importancia al tema de mis ciclos. O sea, como decía, igual no voy a ser mamá, así que no me importa. Me da igual si mi periodo dura 3 días, 5, 10 o 3 meses, porque igual no voy a ser mamá, porque el problema que nos han metido mucho en la cabeza eso, que a partir de la primera menstruación todo está relacionado únicamente con la maternidad, y de hecho ese es el discurso que se les da a las niñas. Las niñas entran a su menarquía y se les dice que a partir de ahora tú ya puedes ser madre. Es que ya eres una señorita, ¿no? A ver, no, un ratito, ni madres ni señoritas, son niñas. Son niñas que están empezando a menstruar. Entonces, esta idea tan errónea que nos ha metido la sociedad parte de que yo no le diera la suficiente importancia al problema. O sea, cuando empecé ya con esta irregularidad tan fuerte y todo eso, yo decía, bueno, igual me da igual, porque igual yo estoy además tomando una decisión vocacional en la cual voy a renunciar a la maternidad, entonces me da igual lo que pase con mi ciclo, ¿no? Fíjate, Ana, que ahorita acabas de dar un punto clave. La menstruación no es únicamente para la fertilidad. Sí, la menstruación es para regular la salud de la mujer, porque la ovulación, que justamente habíamos hablado, que la menstruación es respuesta a una ovulación, la ovulación es el quinto signo vital de las mujeres. Así de básico está en toda la salud de nuestro cuerpo. Ahora también, si podemos sacar una cuenta desde la menarquía hasta la menopausia, podemos sacar un promedio de 500 óvulos. Si tú sacas esa relación, Ana, es anormal que una mujer vaya a tener 500 hijos si pensamos que la ovulación es igual a maternidad, porque no hay ninguna mujer que tenga 500 hijos. Yo creo que la máxima fue de 15 hijos tal vez, ¿no? No lo sé.
Entonces, no habría una relación lógica entre 500 y 20. Es decir, que la ovulación, o sea, hasta matemáticamente no hay una relación lógica. Es decir, que la ovulación es mes a mes, te regula tu salud. Y justo algún tema que me encanta que dice, somos cíclicas, no es que somos cíclicas porque menstruamos porque somos cíclicas, porque la salud de la mujer, todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo van en relación con la menstruación, unos más que otros, pero viven de una manera cíclica en el cuerpo de la mujer. Ujú. Así es, así es. Y bueno, un poco para ir cerrando mi historia y después cómo es que esta historia nos trae a crear este espacio que hemos llamado IMA, pues cuando tenía más o menos unos 22 años aproximadamente, llegué donde un ginecólogo, al cual además quise muchísimo, y que él me dio una solución, una que en ese momento la verdad me pareció lo máximo. Ahora me doy cuenta que de todos modos no se estaba encontrando el origen al problema. Él me dijo, como tú no quieres ser mamá, eso no está en tus planes, entonces a ti esto te da igual y los anticonceptivos te están haciendo pedazos. O sea, definitivamente tu cuerpo no los tolera. Me dijo, lo único que vamos a hacer es que yo voy a darte una dosis fuerte de progesterona 2 veces al año, porque yo necesito hacer que tu aparato reproductor funcione, porque si no nos podemos meter ya en un tema de que se llegue a crear un cáncer o alguna cosa que ponga realmente en peligro tu salud. Entonces, 2 veces al año, tú eliges en qué meses te vienes, yo te doy tus pastillitas de progesterona, tú te tomas esta bomba de progesterona, tienes tu periodo totalmente normal. Después, en medio año nos volvemos a ver y lo hacemos así. Y a mí me pareció, es que la mejor solución, obviamente le dije al médico que sí, y lo mantuve así por aproximadamente 2 o 3 años. Efectivamente, nunca hubo tal síndrome y fue un sobrediagnóstico más, ¿no? Bueno, para ir un poco ya terminando la historia y llegando al punto que a mí me parece como una de las cosas más interesantes, ¿cómo es que llego a curarme, entre comillas, si es que lo que pasó es que me curé, o cómo llegué por lo menos a, a recuperar mi salud en este sentido? Yo lo hice simplemente tomando conciencia de mis ciclos. ¿Y cómo es que llego a esta toma de conciencia? Es algo bastante loco y muy interesante. A mí me parece de verdad súper interesante lo que me pasó. Y es que, recuerdan que les dije que yo empecé con todo este desorden justo cuando estaba tomando la decisión vocacional, ¿no? Uh-huh. Yo estaba renunciando a la maternidad y pienso que en muchos sentidos también a mi feminidad, porque descuidé mucho cosas muy femeninas, desde el arreglarme, el querer verme bonita, el querer gustar, que son cosas muy naturales, sobre todo a los 15 años en una mujer, ¿no? Bueno, yo renuncié a todo esto y luego, 10 años más tarde, cuando yo tenía ya 25 años, por distintos motivos y temas igual de salud y así, hice un discernimiento y vi que mi camino vocacional pues no seguía por ahí, ya no era momento de seguir en la institución en la que estaba y el Señor me llamaba a algo distinto, ¿no? Y en el momento en el que yo decido pedir la dispensa y salir, me pasa algo rarísimo, para mí rarísimo. Y es que el momento en el que yo renuncio al camino vocacional por el que había optado, regresa mi periodo. Y esto para mí fue así como totalmente desconcertante, ¿no? Porque yo era súper consciente que cuando pedí la admisión, casi que ese día, o sea, fue cosa de esa misma semana, se desataron todos estos problemas. Y el momento en el que pedí la dispensa, vuelvo a tener mi periodo. Ya evidentemente sin necesidad de la progesterona ni nada de esto. Entonces, esto ya me hizo cuestionarme mucho, ¿no? Estuve como, creo que 1 año y medio o 2 años, igual buscando mi camino vocacional en otros movimientos, comunidades, buscando igual un tipo de vida religiosa en celibato. Y veía que mi cuerpo de alguna manera notaba que algo estaba cambiando. Nunca fui regular. En estos 2 años no fui regular, pero por lo menos ya tenía mi regla sin necesidad de tomar ningún tipo de pastilla.
Lo que podríamos decir en grandes rasgos es que tú estabas en este sentido de alerta desde muy pequeña, donde tú algo en tu intimidad no estaba conectado con realmente lo que te hacía feliz, lo que te hace feliz el día de hoy. Y eso es la vocación, que nos hace feliz, que nos hace plenas, es descubrir nuestro camino en la vida, el para qué estoy en este mundo. Y cómo la intimidad no es únicamente espiritual, algo vago, sino que el espíritu está pegado a nuestro cuerpo y somos un ser humano, una persona, cuerpo y espíritu pegados y no lo podemos separar. Entonces es por eso que tus síntomas se vayan relacionados con tu intimidad. Y con esa intimidad y esa aclarar tu panorama de vocación te hizo también bajar ese cortisol, que el cortisol es la hormona que mantiene el estrés en este sentido de alerta. En el momento en el que tú soltaste y te dejaste ir realmente a tu verdadera felicidad, a tu verdadera vocación, a conectar con esa intimidad, fue el momento en el que el cortisol también bajó las manos y tu cuerpo empezó a reaccionar de una manera natural con sus hormonas y fue empezar a regular este tiempo que al principio dices no estuvo ordenado al 100, pero es que durante mucho tiempo tú dejaste, voy a hacer una analogía, un coche parado, ¿sí? O sea, tus hormonas se quedaron estancadas por mucho tiempo. Si tú dejas un coche parado sin prender, aunque sea, por mucho tiempo, la primera vez que tú vayas a aprender ese coche se empieza a sonar como que realmente el motor le cuesta trabajo jalar, le cuesta trabajo prender, y así le pasaron a tus hormonas. Entonces es un momento en el que tu cuerpo se empieza a estabilizar hasta que empezaste a encontrar tu verdadera misión. Así es. Bueno, Lu, esto nos va abriendo cada vez más puertas de más y más temas que podemos compartir desde nuestra intimidad, desde el fondo de nuestro corazón en estos espacios de encuentro, también para que muchas mujeres que se sientan tal vez identificadas con algo de lo que decimos puedan ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Ana, por abrirnos tu corazón y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una semana. Gracias a todos. Gracias, Lu. Hasta la próxima.